Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestro ciclo Inteligencia Artificial Generativa y hoy vamos a hacer una demostración donde vamos a compartir cómo generamos un sistema de preguntas y respuestas y vamos a integrar un conjunto de leyes y de documentos legales para hacer un sistema de preguntas y respuestas utilizando vectores en los documentos. Por el momento vamos a empezar con un cuaderno Jupyter y este cuaderno Jupyter pues tenemos siempre las bibliotecas que se requieren. En este caso son bibliotecas de Langchange, de Python y de Stanza para sacar las oraciones, y tenemos también ChromaDB para la base de datos. La idea es tener un documento que permita hacer un sistema de preguntas y respuestas sobre elementos jurídicos. Vamos a leer un directorio que tiene varios documentos que mostramos a continuación. Son sobre todo leyes que tienen que ver con cuestiones de salud y fiscales, ¿no? La Ley General de Salud, la ley de fiscalización para la rendición de cuentas, reglamentos, ley reglamentaria del artículo, ley federal, el impuesto sobre la renta, código penal, ley fiscal federal, la constitución, etcétera, código civil, el impuesto sobre la renta. Así tenemos un conjunto en este momento, de 26 documentos. Podemos mostrar algunos, por ejemplo, la ley orgánica. Podemos mostrar, por ejemplo, la ley de servicio de administración tributaria. Por ejemplo, lo tenemos aquí como el archivo número 23. A cada archivo le dimos una llave para hacer más fácil la nomenclatura. Vamos a, por ejemplo, el número 23. Y en este contexto, la ley de la administración tributaria, podemos, por ejemplo, poner el diario oficial de la Federación del día de hoy, sábado, donde se reglamentan los fideicomisos, por ejemplo, la ley. Esto es muy interesante porque vamos a poner cualquier tipo de documento legal o cualquier tipo de documento texto, y con esto podemos sin problema hacer, por ejemplo, aquí está el diario oficial del 28 de octubre, es el archivo número 25, y si lo ponemos vamos a mostrar el documento de diario oficial. Entonces, aquí está. Este es el documento que muestra la ley que se emitió el día de hoy, 28 de octubre del 2023. Esta es la ley, el decreto por el cual se eliminan los fideicomisos, ¿no? Entonces, el decreto, ahí está firmado por la Secretaría de Gobernación, y fecha 24 de octubre del 2023. Pero vamos a analizarlo así. Entonces, la idea es que leemos estos archivos. Aquí vamos a indicar que vamos a poner el vectorizador público, que es de Langchange. Aquí le estamos diciendo, vamos a usar el vectorizador de Hugging Face, el All Mini LM LC-B2, y vamos entonces a leer cada uno de los archivos. Después de que los leemos, analizamos su tamaño, su MD5, sacamos el texto,
Después sacamos las oraciones con estanza. Después tenemos las oraciones. Generamos la base de datos Chroma. Aquí, por ejemplo, en esta línea, pues ya generamos la base de datos Chroma. Y después de generar la base de datos Chroma, pues ya después hacemos unos query. Aquí tenemos la bitácora línea por línea de lo que hace el sistema. Para cada uno de los 26 archivos vamos haciendo el análisis. Aquí tenemos que duró cerca de 8 minutos, porque estamos analizando archivo por archivo, sacamos su tamaño, sacamos el texto. Por ejemplo, aquí vamos a analizar el primero, sacamos el MD5, sacamos los metadatos del archivo, analizamos cuántas oraciones tiene y vamos leyendo oración por oración, y después vamos a generar un total de oraciones de los 26 archivos. En este contexto tenemos 54.062 oraciones en los 26 archivos. Entonces, eso lo metemos a la base de datos Chroma, y aquí, por ejemplo, ya hacemos un análisis muy rápido de lo que tenemos en los directorios. Y aquí tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ahorita la pregunta abierta que vamos a poner es ¿cuáles son los temas de fideicomiso? ¿O cuáles son las obligaciones del director general? ¿O cuáles son los temas de importación de automóviles, de tractores? ¿O cuáles son los párrafos de pago de IVA de automóviles? Y eso pues se lo preguntamos a las 26 leyes, y a ver qué resulta, ¿no? Entonces aquí le vas a preguntar cuáles son los temas de fideicomisos en la pregunta número 11, y tenemos ciertas respuestas, y simplemente nos indican, por ejemplo, en esta pregunta nos da los elementos. Por ejemplo, en este contexto, eh, en la ley de Código Fiscal de la Federación, en la oración 162, menciona algo que tiene que ver con fideicomisos, ¿no? Por ejemplo, es la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso en cualquiera de los siguientes momentos. Esta es una oración, pero sabemos que la oración es la 162, y en el sistema de preguntas, en su presentación final, pues vamos a ofrecer las oraciones 3, 4 anteriores o 2 anteriores, la 161 y 160, y 2 posteriores, la 162, la 163, 64. Y así podemos ir haciendo para cualquiera de las preguntas. Y, por ejemplo, aquí en esta versión del sistema, podemos decirle que nos dé los resultados, pero también nos dé el grado de similitud. Entonces, aquí ya podemos ofrecer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vamos a tener la respuesta con indicándonos el grado de similitud, y nos dice que esa pregunta se resuelve con el Código Fiscal Federal en la hora 162, con un 61% de similitud. Uno es lo más similar, ¿no? Estamos haciendo la distancia del coseno. Entonces, así, de esta forma, podemos hacer preguntas con diferentes formas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también podemos poner, por ejemplo, es indicarle que solo nos dé la respuesta, ¿sí?, de la pregunta, las 10 primeras, pero solamente usando una fuente. Por ejemplo, aquí estoy usando la fuente número 12, y nos dice todas las opciones que tiene y cuáles son las oraciones que se parecen a la que yo estoy indicando, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, ¿qué hicimos? Construimos una base de datos vectorial utilizando los 26 documentos, y cada oración se hizo un vector, y incluimos todos los vectores en la base de datos Chroma, pero poniendo para cada vector su origen, que es la fuente,
la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de salud, y así cada una de las oraciones en los metadatos se indica de dónde surgió, y de esta forma pues podemos tener un sistema que consultamos, un sistema que la base de datos vectorial la consultamos con varios queries. Y todo este proceso en esta máquina duró cerca de 8 minutos. Así, con este ejemplo sencillo que hicimos, recolectamos un conjunto de 26 leyes en PDF generadas, sacamos los textos con LangChain, sacamos las oraciones del texto completo con Stanza, sacamos los vectores con Chroma y un vectorizador que es Hugging Faces, y con eso generamos la base de datos Chroma, y teniendo la base de datos Chroma, entonces ya podemos hacer algunos sistemas de consultas. Y esto es la parte que podemos empezar a construir. La siguiente fase sería, teniendo ya la base de datos Chroma, como aquí lo muestro, ya la había guardado en un directorio, la puedo leer, y con eso ya después puedo hacer los queries que se requieran. Pues este tipo de soluciones son las que estamos ofreciendo y mostrando en nuestros talleres. Los esperamos numerosos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y esperamos que nos puedan acompañar en nuestros talleres donde compartimos el código de todas estas aplicaciones para poder hacerlo.